Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles una forma fácil de hacer este tipo de rulos o rizos, como le dicen en algunas otras partes. Algo sencillo también para iniciantes que me han preguntado, así que vamos a pasar a hacerlo de la forma más sencilla posible. Primero lo que conviene es dibujarlo en una chapa. Si no tienen pulso lo copian, si tienen una muestra lo copian, si no lo van dibujando más o menos la forma que quieren que tenga. Una cosa así. Ahí, supongamos. Y bueno, de ahí empezamos a moldear ahora para hacer el molde justamente. Ahora con la ayuda de esta herramienta súper sencilla, tipo grinfa. Si no lo tienen lo pueden hacer, son dos hierros del 12 soldados nada más a una distancia de 6 milímetros, 5 milímetros que entre la planchuela. Apretamos en la morsa. Perdonen que estoy con guantes de goma por la herida, cuidando un poco el dedo que se está terminando de recuperar. Lo que hacemos es poner ahí y ahí vamos a empezar a doblar. Siempre traten de usar para la matriz una planchuela de 3/16, un poquito gruesa. Esta es 3 cuartos o 7 octavos, puede ser también por 3/16. Y bueno, empezamos a moldear de la forma que les voy a mostrar. Para doblar la punta, la primera, me conviene un garrotazo ahí para hacer la primera puntita. Quede dobladita ahí. Y después vamos a empezar con la grinfa. Ahí la van llevando, ¿no es cierto?, a la forma que dibujamos. Siempre recuerden que si quieren que el rulo salga exactamente como dibujaron, esto va a tener que ser más chica, va a tener que quedar del lado de adentro de la marca que hicimos en la chapa, el dibujo que hicimos en la chapa. Seguimos así moldeando hasta que logremos la forma que queremos. Ahí ya lo tenemos casi en la forma que lo queremos. Lo vamos a marcar, vamos a cortar ahí con la moladora. Y lo vamos a soldar en un caño, en alguna base firme. Recuerden que traten de hacerlo lo mejor posible porque este va a ser el molde para todos los otros rulos que puedan hacer. Ahí ya tenemos entonces el molde. Recuerden tener paciencia, ahí lo vamos a emparejar un poquito para que quede lo más parejo posible. Y vamos a buscar una base para poder soldarlo. Ahí tenemos entonces un pedazo de caño. Y vamos a soldar acá nuestro molde a este pedazo de caño. Ahí ya está soldado. Perdón, me equivoqué. Acá no hay que soldarlo del lado de afuera porque al lado de afuera va a ir la otra planchuela o el hierro que queramos doblar. Hay que soldarlo del lado de adentro. Ahí lo vamos a moler ahí y ya vamos a probar cómo quedó perfecto nuestro molde. Ahí está listo para utilizar entonces. Acá pueden hacer como quieran. Pueden soldarlo en la planchuelita, con un tornillito para regular o simplemente con la pinza pico perro, ahora como les voy a mostrar. Y anda perfecto, no necesitan soldar nada. Le vamos a doblar un poquito la punta también golpeándolo para que quede mejor. Y ya lo doblamos. Ahí. Ya, estamos bien ahí. Ahí. Perdón, corregimos la cámara. Ahí. Ahí con la mano nada más, con la fuerza de la mano.
Vamos a doblar. Soltamos. Y va a quedar nuestro rulo. Así lo pueden doblar más, le pueden hacer más fuerza. Ahora vamos a dar con un hierrito redondo. Un hierro redondo. Perfectamente ahí. Y ahí podemos ir corrigiendo. Bastante feo me salió el rulo, pero lo vamos a ir corrigiendo y mejorando. Depende de la forma que queramos. Espero que les sirva. Es muy sencillo. Es para que empiecen a hacer sus moldes. Y bueno, de esa forma van a poder hacerlo y poder hacer rizos o rulo, como le dicen ustedes. Antes de despedirme, quería mandar un saludo muy grande a Nelson, un seguidor de Uruguay que me lo encontré en la puerta del supermercado el otro día. La verdad que una satisfacción que me haya saludado, me haya conocido y bueno, un saludo muy grande entonces para Nelson y para toda la gente de Uruguay que me sigue. Espero les sirva y nos vemos próximamente.